Capítulo 11. Lo recogí 4. Joven maestro. Escuché sobre todo del ayudante de mayordomo Hans. Ron hará todo lo que pueda con mis habilidades deficientes para asegurarse de que puedas brillar en la capital. Los hombros de Cale estaban empezando a temblar cuando salió de la finca del conde. Estaba pensando en la conversación que tuvo con Ron tan pronto como se despertó esta mañana. Esta será la primera vez que salga del territorio de Enituse, ¿verdad? Soy muy bueno cazando conejos. Te cazaré algunos conejos cuando acampemos afuera. La voz tranquila y benigna de Ron resonó en los oídos de Cale. Sintió como si aún pudiera escuchar la voz de Ron resonando como una alucinación a través de la niebla afuera. Cale estaba asustado por el hecho de que Ron le estaba explicando cómo cazar un conejo a primera hora de la mañana. Debe tener cuidado al manipular un animal pequeño como un conejo que se asusta fácilmente. Como no sabe cuándo o cómo se ejecutará, debe prestar atención a los alrededores y matarlo en un instante. También necesitas quitarle las entrañas después de atraparlo. También soy muy bueno en eso. Cale tuvo que darse la vuelta mientras Ron imitaba el abrir un conejo con las manos. Ron estaba emocionado. Sin embargo, el único pensamiento que Cale estaba teniendo ahora era que Ron estaba jugando con él. Cale estaba feliz de que Ron se dirigiera a la capital con él. Puedo agregar a Beacrox como mi chef personal. Ron, Beacrox. Cale ya le había dicho a Hans esta mañana para que pudiera traer al dúo de padre e hijo con él. Por supuesto, Ron también estaba allí. Hans, quiero llevar a Beacrox como mi chef personal para este viaje. Puedo preguntar por qué Beacrox. Está muy ocupado dirigiendo la cocina Almohadilla 2. No lo sé, pero no puedo comer nada más que la comida de Beacrox. Me lo llevaré, así que averigua el resto. Hans se puso ansioso, pero Ron parecía feliz de ir con su hijo. Joven maestro, mi hijo estará muy feliz. De todos modos teníamos la necesidad de ir a la capital. Le entregaré tus palabras exactas. Cale se relajó después de escuchar las palabras de Ron. Le preocupaba que le dijeran que no, pero Beacrox debería disfrutar dejando el territorio de Enituse y viajando también a la capital. Cale caminó por la brumosa Western City mientras pensaba en las personas que llevaría consigo a la capital. La historia progresaba de manera un poco diferente a la novela, pero no era como si él pudiera renunciar a obtener algunos beneficios para sí mismo. Joven maestro, hoy estás aquí temprano. El panadero parecía estar bastante relajado con Cale después de verlo un par de veces. Cale le preguntó estoicamente al panadero. ¿El pan? El panadero sonrió mientras le entregaba a Cale una bolsa llena de pan. Por supuesto, lo tengo todo listo. Pero es hoy realmente el último día. ¿Por qué? ¿Codicioso de más dinero? Sí, definitivamente. Cale comenzó a sonreír. Le gustaban las respuestas honestas como esta. Cale palmeó el hombro del panadero, que parecía estar un poco más relajado a su alrededor, y se dirigió a los barrios bajos. Volveré cuando quiera volver a comerlo. El panadero observó con nostalgia cómo Cale desaparecía en la niebla y luego comenzó a rezar. Estaba orando para que Cale regresara y gastara 1 tonelada de dinero en su panadería. Cale, naturalmente, no sabía sobre la oración del panadero mientras caminaba hacia los barrios bajos. Luego vio a los hermanos esperándolo. Estos niños no tienen un hogar. Cale había llegado mucho antes de lo habitual. Sin embargo, los hermanos estaban acurrucados juntos y esperándolo como si hubieran estado esperando en la cima de la colina toda la noche. El hermano menor parecía inclinarse hacia el abrazo de su hermana mayor. Los hermanos miraban a Cale en silencio. Su cabello y ropa parecían húmedos probablemente porque se quedaron aquí durante la mañana brumosa. Por supuesto, Cale fingió no darse cuenta. Aquí tómalo. El joven le quitó las 2 partes a Cale. Cale esperó hasta que el chico lo recogió antes de darse la vuelta y dirigirse hacia el árbol devorador de hombres. Me alegro de que haya niebla. La niebla dificultaba la visión. Dado que esta colina era el punto más alto de Western City, aparte de la finca del conde, la niebla era aún más espesa aquí. Nadie más podría ver lo que estaba haciendo Cale, o lo que es más importante, lo que Cale hacía con el árbol. Más, dame más, por favor. Cale vertió una bolsa de pan en el agujero mientras escuchaba la voz inquietante del alma llena de rencor como de costumbre.
La oscuridad dentro del agujero fue cambiando lentamente de gris a blanco. Kale comenzó a sonreír, pensando que todos sus esfuerzos no fueron en vano. Fue en ese momento. Más. ¿Qué? Kale se estremeció y retrocedió ante la voz que ahora se convirtió en un chillido. La novela no mencionó algo como esto. Más. Te daré un regalo si me traes más. Un regalo. Esa palabra hizo que los ojos de Kale comenzaran a brillar. Aunque no esperaba que el alma se volviera loca así, el final estaba cerca. Solo espera. La rama negra comenzó a balancearse como si le estuviera señalando con la cabeza. Parecía una escena de una película de terror. Kale se estremeció cuando comenzó a retroceder a través de la niebla. Era media mañana, pero el sol no había salido y la niebla seguía espesando. Parecía que pronto empezaría a llover. Los hermanos debieron haber ido a alguna parte, ya que él no los vio, pero Kale solo pensó que iban a esquivar la lluvia y pusieron la tercera bolsa de pan frente al árbol devorador de hombres. Este debería ser el último grupo. La luz dentro del agujero era ahora tan blanca como la niebla que rodeaba a Kale. Debería volverse transparente después de que coloque esta última bolsa de pan. Kale estaba lleno de anticipación mientras vertía la última bolsa en el árbol. Y finalmente, un estruendo que era muy diferente de los estruendos pasados se derramó desde el árbol hacia Kale. Este estruendo, que solo estaba dirigido a Kale, no llamó su atención debido al agujero que comenzaba a volverse transparente. Debería estar oscuro dentro del agujero debido a la sombra del árbol, pero no ocurrió una situación tan realista. Ese era el poder antiguo. En el momento en que Kale vio el poder antiguo, pudo escuchar la voz que le había estado pidiendo más comida hasta ahora. Es tan bueno. Esa voz era desagradable. Esa suave textura del pan. Me gustó especialmente la tercera bolsa de pan que trajiste. Supongo que incluso la comida se desarrolla con el paso del tiempo. En mis días no existía el pan. El trigo mismo debía crecer en una tierra realmente fértil. Si no, todo el trigo era igual. La voz estaba evaluando el sabor del pan. Una tormenta causada por la voz comenzó a precipitarse hacia Kale. Esto no estaba en la novela. El espíritu que estaba atado a la tierra debido a su rencor estaba resolviendo ese rencor evaluando el sabor del pan. Kale comenzó a fruncir aún más el ceño. Solo estaba pensando en el poder antiguo, en el nacimiento de un héroe. Este escudo indestructible fue el único poder antiguo sobre el que se escribió en la novela, pero nunca nadie lo reclamó. No es de extrañar que nadie haya terminado por hacerse con el control. Pero entonces, ¿por qué el autor mencionaría algo que podría ser útil pero que en realidad nadie lo tomó? Ese fue el pensamiento en la cabeza de Kale. Sin embargo, la voz desagradable continuó parloteando, haciéndolo incapaz de concentrarse. Por eso estoy tan llena. Estaba delicioso. Charla. Sentía que el rencor se debía a no poder hablar en lugar de no poder comer. Después de escuchar al espíritu charlar una y otra vez durante un par de minutos, evaluando todos los diferentes tipos de panes que Kale había traído, Kale asintió con la cabeza y trató de cortar la voz. Cosas como esta no estaban disponibles en la antigüedad. La gente del bosque de la oscuridad afirmó ser sirvientes de un dios, pero solo me dio cosas de mal gusto. Sin embargo, Kale decidió esperar un poco más después de escuchar al espíritu mencionar los tiempos antiguos. Naturalmente, fui desterrada de ese lugar. Dijeron que era un glotón. Un glotón mi C *lo. Por supuesto, me fui con mis amigos. Estábamos planeando volver a poner al mundo en el camino correcto. Para alguien como el que necesitaba poderes antiguos, era importante escuchar historias sobre la antigüedad. Sin embargo, la historia pronto terminó y el espíritu volvió a hablar de comida y otras cosas inútiles. Kale lo cortó rápidamente. No creo que pueda renunciar a este sabor incluso si engordo. Es tan injusto que tuve que comer tierra y terminé muriendo. Sí, fue una evaluación asombrosa y profesional. Eres un poco Elok. El espíritu cortó a Kale. ¿Entiendes mi evaluación? Eres un buen chico. Gracias. Kale no podía decir si realmente podía comunicarse con el espíritu o no. Kale realmente no podía entender la situación actual. Al menos la voz se detuvo después de darle las gracias.
Yamado miró hacia el árbol frente a él. ¡Qué interesante! El árbol devorador de hombres originalmente negro, estaba comenzando a ponerse blanco. Luego comenzó a crecer lentamente algunas hojas verdes. La escena se veía aún más mística porque estaba rodeado de niebla en este momento. El ruido tenía algo de pesadez en comparación con antes. Kale se arrodilló a un lado y se sentó debajo del tronco del árbol. Una luz blanca brillante salía del agujero. Kale puso su mano en la luz. Luego cerró los ojos. Debe ser esto. Un poder cálido y fuerte que envolvió su mano. Comenzó a sonreír antes de escuchar la voz una vez más. Era una voz pura y cálida. Te protegerá. Shiine. Por un momento muy corto, una luz brillante envolvió a Kale. La luz era de color plateado y la luz comenzó a ser absorbida por su cuerpo. La luz absorbida se reunió en el corazón de Kale. Kale dejó escapar un largo suspiro mientras abría los ojos. No dolió, hacía calor y el poder puro lo hacía sentir feliz. Kale rápidamente levantó la camisa que estaba usando. Lohais. Había un pequeño escudo plateado inscrito sobre su corazón. Era diferente a un tatuaje. Un escudo tan hermoso y elegante dejó su marca en el corazón de Kale. El escudo dará prioridad a la seguridad de su propietario por encima de cualquier otra cosa. La ubicación de esa promesa estaba en el centro. Este escudo estará con Kale hasta que su corazón deje de latir. ¡Qué agradable! Kale podía sentir la fuerza envolviendo su corazón. No estaba causando ningún problema. De hecho, se sentía como si el escudo hubiera rodeado su corazón y estaba haciendo todo lo posible para protegerlo. Los poderes antiguos como este dejaron su marca única cuando se activaron. Kale rápidamente utilizó el método que estaba escrito en la novela para activar el poder antiguo. Paat. El escudo indestructible apareció frente a los ojos de Kale. Era un escudo plateado que era lo suficientemente grande como para cubrir la parte superior del cuerpo de Kale. Había dos alas plateadas a ambos lados del escudo, lo que permitía que el escudo se moviera dentro de un cierto radio de Kale. El tamaño del escudo también era controlable. Kale comenzó a controlar el tamaño de este escudo que ya se sentía como parte de su cuerpo. Esta familiaridad inmediata era uno de los rasgos especiales de los poderes antiguos. Por eso los héroes lo usaban, incluso si era solo como apoyo. Kale comenzó a sonreír. Un máximo de 2 veces. Kale estaba pensando en términos de Choyan, la persona más fuerte a su alrededor en este momento. El escudo debería poder bloquear 2 de los ataques de Choyan. La fuerza de este escudo es más fuerte de lo que esperaba. ¿Por qué los héroes no lo usarían todo el tiempo? El escudo indestructible, a diferencia de su nombre, en realidad es capaz de romperse. Sin embargo, no desaparece al romperse. Si el escudo recibe un ataque más fuerte que sus habilidades, almacenará la mayor cantidad de fuerza posible para proteger el corazón del propietario antes de que se rompa. Después de un tiempo, el escudo recuperará su fuerza y podrá volver a usarse. La fuerza del escudo proviene del corazón del propietario. El corazón Keleit. Ese corazón se convierte en la fuerza del escudo. El corazón fortalece el escudo mientras que el escudo protege el corazón. Entonces, ¿qué pasaría si el corazón se fortaleciera? Se volverá aún más fuerte. Había muchas formas de fortalecer los poderes antiguos. Kale reforzaría este escudo de camino a la capital. Una vez que eso suceda, debería poder hacer un escudo que pueda durar 10, no, al menos 5 minutos cuando alguien del calibre de Choyan intente matarlo con todas sus fuerzas. Los poderes ancestrales antiguos como se ve con este árbol devorador de hombres son difíciles de ganar a menos que, casualmente, te encuentres con ellos. La persona que más sabe sobre estas coincidencias en los primeros 5 volúmenes es probablemente Kale Enituse, bueno, el actual Kale Enituse. Kale comenzó a sonreír, extendió la mano y tocó el escudo. Se sintió bien, sin embargo, había una cosa que no le gustaba. Comillas. Parece demasiado divino. Con toda su fuerza parecía un escudo sagrado que los caballeros de Dios llevaban con sus espadas en los mitos. Por supuesto, el antiguo propietario de este escudo era una sacerdotisa que estaba cansada del término dios, y al propietario actual, Kale, simplemente no le gustaban los dioses.
No es como si hubiera muchas razones para que yo use esto. Planeaba dejar la pelea a todos los demás. El atentado terrorista en la capital. Puede que tenga que usarlo si ocurre algo peligroso allí, pero se asegurará de que sea pequeño y tenue para que otras personas no lo noten. Kale devolvió el escudo a su corazón y palmeó el árbol ahora blanco mientras comenzaba a alejarse. La lluvia brumosa dentro de la niebla comenzó a mojar los hombros de Kale. A Kale le gustaba la niebla pero no la lluvia. Comenzó a caminar más rápido hacia su casa. Necesitaba un carruaje. Fue en ese momento. Miau. Miau. Kale de repente sintió un escalofrío en la nuca. Era el callejón justo afuera de la Count's Estate finca del conde. Pudo ver dos pares de ojos redondos y dorados. Kale comenzó a fruncir el ceño. Había dos gatitos que parecían extremadamente lamentables y empapados bajo la lluvia. Continuaron maullando mientras se acercaban a Kale. Luego comenzaron a frotar sus mejillas en las piernas de Kale. Suspiro. Kale dejó escapar un suspiro y comenzó a caminar. Los dos gatitos los siguieron. Las pequeñas cosas de alguna manera lograron mantenerse al día con Kale incluso con sus cortas piernas. Joven maestro, ¿qué está pasando? La persona que saludó a Kale en casa fue el ayudante de mayordomo Hans. Hans tenía una expresión confusa cuando sus ojos se abrieron como platos. Parecía sorprendido. Kale chasqueó la lengua y le entregó a Hans las cosas en sus manos. No hagas preguntas estúpidas y simplemente tómalas. Los ojos de Hans comenzaron a temblar. ¡Qué lindos y adorables gatitos! Este mayordomo adjunto realmente parecía ser material de mayordomo. Kale puso con cuidado a los dos gatitos en manos del extremadamente emocionado Hans. Los dos gatitos que colgaban en las manos de Hans continuaron mirando a Kale incluso cuando estaban en los brazos de Hans. Joven maestro, ¿puedo cuidar de estos dos adorables gatitos, Nims? Lo que quieras. Hans empezó a sonreír de alegría. Kale comenzó a caminar junto al emocionado Hans mientras agregaba. Para tu información, se callan si les das de comer. Los dos también son hermanos. Los dos gatitos se estremecieron y empezaron a temblar. Sus ojos dorados se abrieron ampliamente mientras miraban hacia Kale. Perdóneme. En el momento en que Hans preguntó confundido, Kale se movió hacia Hans. Luego bajó la cabeza y acarició a los dos gatitos. Se había preguntado sobre eso durante los últimos días, pero ¿cómo podría no saberlo ahora? El gatito plateado tenía un leve olor a las hierbas medicinales que le había dado a la niña. Cuando recogió a los dos gatitos antes también podía oler el filete de ternera y la pasta de crema de tocino que les había dado esta mañana. Eso hizo que Kale estuviera seguro. Los eventos de los últimos días finalmente se resolvieron en la cabeza de Kale. ¿Pensaste que no lo sabría? Los ojos dorados de los dos gatitos continuaron temblando. Kale miró a los hermanos que había estado alimentando los últimos días y comenzó a sonreír.